El camino que abrió. Era una mañana cualquiera en Cafarnaúm cuando Jesús estaba sentado junto al lago, rodeado de gente cansada, pescadores con manos callosas, mujeres con ojos preocupados, niños corriendo descalzos entre las piedras. No hubo plataformas ni discursos ensayados. Solo un hombre que miraba a todos como si fueran la única persona allí. Y así fue como empezó a vivir lo que luego enseñó. 1. Se acercó a los olvidados. No esperaba que vinieran a él. Fue a los leprosos, tocó sus heridas, se sentó a la mesa con los recaudadores de impuestos. No había ningún muro demasiado alto, ningún pecado demasiado grande ni ninguna persona demasiado indigna. Si quieres imitar a Jesús hoy, empieza donde terminan los demás, con aquellos a quienes el mundo empuja al límite. 2. Habló con autoridad, pero sirvió con humildad. Sus palabras calmaron tormentas y desafiaron la hipocresía, pero sus manos lavaron los pies sucios. No usó el poder para exaltarse a sí mismo, sino para enaltecerse. Cuando tengas una posición, una voz, un poco de influencia, recuerda, Jesús se arrodilló antes de ser coronado. 3. Lloré sin vergüenza. A la muerte de Lázaro, no ofreció sermones sobre la resurrección. Él lloró. No tenía miedo a las lágrimas, porque el verdadero amor no se avergüenza del dolor ajeno. Hoy, permítete sentir. El mundo no necesita más corazones fríos, sino personas que se atrevan a llorar con los que sufren. 4. Perdonó antes de que le pidieran. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No eran palabras para el futuro, sino para ese mismo momento, cuando los clavos le traspasaron las manos. El perdón de Jesús no esperaba el arrepentimiento, creó un espacio para que naciera el arrepentimiento. ¿Cuántas veces has guardado rencor esperando una disculpa que nunca llegó? Déjalo ir. Como él. 5. Priorizó lo esencial. Mientras los fariseos discutían las leyes, él hablaba del amor. Mientras la multitud quería milagros, él ofreció pan, pero también la verdad que alimenta el alma. No se perdió en detalles que no guardan. Hoy, elimina lo superfluo. Concéntrate en lo que queda: justicia, misericordia, fe. 6. Enseñó con cuentos. No utilizó términos teológicos incomprensibles. Habló de semillas, de ovejas descarriadas, de hijos pródigos. La verdad, para él, no era un concepto, era una imagen que tocaba el corazón. Si quieres que te escuchen, habla el idioma de la gente. Utilice sus vidas como una parábola. 7. Desafiado con amor. Cuando llamó a Pedro Satanás, fue después de una confesión de fe. Cuando expulsó a los cambistas del templo, fue por celo por la casa del Padre. Su enfrentamiento nunca fue por odio, sino por un amor tan profundo que no toleraba verdades a medias. Correcto, sí, pero asegúrese de que su motivación sea el bien de los demás, no su propia justicia. 8. Niños valorados. En una cultura que los ignoraba, él los colocó en el centro. Dejad que los pequeños vengan a mí. No subestimó su fe, su curiosidad, su capacidad para comprender el reino. Hoy, preste atención a aquellos que el mundo considera insignificantes. A veces la mayor sabiduría proviene de aquellos que aún no han aprendido a ser cínicos. 9. Ayunar en secreto. Su espiritualidad no fue un espectáculo. Pasaba las noches en oración solo, sin anunciar sus privaciones. Cuando des limosna, ores o sacrifiques algo, hazlo en silencio. Dios ve. Y eso es suficiente. 10. Cuidó de su cuerpo y alma. Alimentó a multitudes, pero también curó sus enfermedades. No separó el hambre física del hambre espiritual. Si quieres imitar a Jesús, no prediques solo con palabras, alimenta a los que tienen hambre, visita a los enfermos, abraza a los que están solos. El Evangelio tiene manos. 11. No tenía miedo a la soledad. Antes de elegir a los 12, pasó una noche entera en oración. ¿Sabías que algunas decisiones solo se pueden tomar en silencio, lejos de los gritos? Hoy, apaga el ruido. Escuche la voz que susurra en el viento. 12. Amaba a sus enemigos. Padre, perdónalos. No fue retórica. Fue el mismo hombre que, en la cruz, ofreció la salvación al ladrón que estaba a su lado. Si alguien te ha traicionado, calumniado o herido, responde con un amor desarmante. No puedo. Es remérito, sino por gracia.
13. Confío en el Padre. Me entrego al Padre. Incluso cuando el dolor era insoportable, no lo dudaba. Su vida fue una constante oración de entrega. Hoy, suelta el control. Deja que Dios guíe tus pasos, incluso cuando el camino no tenga sentido. 14. Se dejó interrumpir. La mujer sangrando, el ciego al costado del camino. Se detuvo. Nunca estuvo tan ocupado con su misión como para ignorar un rostro necesitado. Su horario era flexible para el amor. ¿Y el tuyo? 15. Venció el mal con el bien. Él no tomó represalias. No maldijo. No utilizó la fuerza para defenderse. Su arma fue la cruz y con ella transformó la derrota en victoria eterna. Cuando la injusticia llame a tu puerta, resiste el odio. Elige el camino angosto, ama hasta el final. La multitud se dispersó ese día en Cafarnaúm, pero algo quedó. No fueron solo palabras. Era una forma de vivir, una invitación a seguir los pasos que aún resuenan en el polvo de los siglos. Y si hoy, en medio de tu propio estanque, eliges emular solo una de estas actitudes, el mundo que te rodea empezará a parecerse un poco más al reino. El sol ya se estaba poniendo cuando se alejó de la orilla del lago, hundiendo ligeramente sus pies descalzos en la tierra húmeda. El polvo del camino se pegaba a sus sandalias gastadas, pero su mirada estaba más allá, en los rostros que había tocado, en las manos que temblaban cuando se acercaban a él. No había prisa en su caminar, como si cada paso fuera una oración, cada pausa una bendición suspendida en el aire. Un hombre se acercó sigilosamente, arrastrando los pies como si llevara más peso que su propio cuerpo. Era Leví, el recaudador de impuestos, odiado por su propio pueblo, pero no por él. Cuando sus miradas se encontraron, no hubo reprensión, ni siquiera una sombra de juicio. Solo una invitación silenciosa: sígueme. Y Leví, por primera vez en años, sintió que podía respirar. Más adelante, un niño estaba sentado llorando al costado del camino, con las manos sucias de tierra y lágrimas. Los adultos pasaron absortos en sus propias urgencias, pero él se agachó, colocándose a la altura de sus ojos. ¿Qué te pasa, pequeña? La muchacha, sorprendida, extendió su mano temblorosa y mostró un pájaro herido y con las alas rotas. Dio la bienvenida al pájaro con atención, soplando sobre sus plumas como si depositara en ellas un secreto. Cuando se lo devolvió al niño, el pájaro voló, no con la fuerza que tenía antes, pero sí con la suficiente para alcanzar la rama más baja de una higuera. La niña se rió, esa risa era más que alegría, fue el descubrimiento de que lo imposible podía, en efecto, doblegarse ante la misericordia. Por la noche, mientras los discípulos murmuraban sobre el cansancio del día, él se sentaba aparte, mirando el cielo estrellado como si leyera en él una historia no contada. Pedro, siempre impetuoso, se acercó: Maestro, hoy hablaste de amar a tus enemigos. ¿Pero cómo podré soportarlo cuando el dolor es grande? Él no respondió de inmediato. En cambio, tomó un trozo de pan, lo partió y le dio la mitad a Pedro. Guarda esto. Luego recogió un fragmento de cerámica rota del suelo, con los bordes afilados como navajas. ¿Y esto también? Pedro miró confundido los objetos en sus manos. El dolor es como este fragmento, dijo finalmente. Te cortará las manos si lo agitas con ira. Pero el pan, señaló la migaja, el pan, cuando se rompe, se multiplica. El dolor no desaparece, pero se puede transformar. No en odio, sino en más pan. ¿Más vida? Silencio. Solo el viento movía las ramas de los olivos. A la mañana siguiente, cuando despertaron, él ya estaba de pie, mirando a Jerusalén a lo lejos. Su rostro tenía una nueva seriedad, como si viera más allá de los muros, más allá del tiempo. Pero cuando se volvió hacia ellos, su sonrisa fue la misma, una que hizo que los corazones apesadumbrados se fueran. Vamos, dijo. Aún queda un largo camino por recorrer. Y así continuaron, sin saber que cada paso los acercaba más a la cruz, pero también a la aurora que nadie se había atrevido aún a soñar. Los pies descalzos de Simao Pedro se hundieron levemente en el polvo del camino, dejando marcas que el sol iluminaba. Iría a eliminar. A su lado, Joao, el menor, llevaba la bolsa de cuero con el poco pan y pescado seco que quedaban. No hablaron.
Las palabras de la noche anterior aún resonaban entre ellos como un salmo no cantado, una verdad tan simple que dolía: el dolor se puede romper. Jerusalén crecía en el horizonte, sus torres doradas por el sol de la mañana, pero también por el peso de las expectativas. La ciudad respiraba tensión, los romanos con sus pulidas armaduras, los sacerdotes con sus miradas calculadoras, la multitud que murmuraba su nombre como si fuera a la vez una oración y un arma. Caminaba delante, con su capa andrajosa ondeando alrededor de sus piernas, y a veces se detenía, como si escuchara algo que solo él podía oír. Una vez tocó el hombro de un leproso sentado al borde del camino, un hombre cuya carne podrida hacía que otros miraran hacia otro lado. El leproso levantó los ojos y ya no había en ellos desesperación, sino solo asombro. Cuando siguió adelante, el hombre se puso de pie, y por primera vez en años, sintió los dedos de sus pies en el suelo. «Maestro», susurró Santiago, hijo de Zebedeo, acercándose, «los fariseos están difundiendo la voz de que tú pretendías derribar el templo. Dicen que eres un agitador». Él no se dio vuelta. Simplemente recogió una espiga de trigo silvestre al pasar, frotando los granos entre sus palmas. «¿Y qué dicen que construiré en 3 días?» Tiago tragó saliva. «Nada que tenga sentido. Tal vez porque todavía no ven con los ojos adecuados». Los granos, ya partidos, cayeron sobre la tierra seca. «El templo no son piedras, James. Es algo que ni Herodes ni César pueden derribar». Un grupo de niños corrió a su encuentro, riendo, tirando de su túnica. Se agachó y les habló en voz baja, mientras los discípulos intercambiaban miradas incómodas. «No tenemos tiempo para juegos», refunfuñó Judas, ajustando el monedero en su cinturón. «Cada hora que perdemos aquí es una hora menos para prepararnos». «¿Preparar qué, Judas?» Se puso de pie, con el rostro todavía iluminado por las risas de los niños. «¿Un trono? ¿Una espada? ¿O un corazón dispuesto a romperse?» Judas bajó los ojos. Las monedas tintinearon, pesadas. Cuando entraron a las afueras de la ciudad, el olor a cordero asado y a incienso quemado llenó el aire. Era el día antes de Pascua. Las calles estaban repletas de peregrinos, comerciantes y soldados que observaban todo con desdén. En un rincón, un hombre vendía palomas para el sacrificio, inflando los precios, mientras una mujer gemía, contando monedas sucias en la palma de su mano. Se detuvo frente a ella. «¿Cuántos necesitas?» «Solo uno, señor», respondió la mujer, avergonzada. «Pero no tengo suficiente». Sacó una de las palomas de la jaula del comerciante, acarició sus plumas blancas y luego se la entregó a la mujer. «Tómalos a ambos. La misericordia no se divide por la mitad». El comerciante abrió la boca para protestar, pero algo en sus ojos le hizo retroceder. La multitud murmuró, algunos asombrados, otros con miedo. «¿Quién es este hombre?», preguntaron. «¿Un profeta? ¿Un loco?». Él no respondió. Se dirigió hacia el templo, donde las columnas de mármol brillaban como huesos al sol. En el interior, el sonido del cambio de monedas, del comercio de animales, del clamor de quienes buscaban la purificación, era ensordecedor. Sus ojos recorrieron el salón, deteniéndose en los rostros de aquellos que oraban con los labios pero no con el corazón. Luego, con un movimiento tan suave que casi pasó desapercibido, volcó una de las mesas de los revendedores. Las monedas rebotaron y rodaron por el suelo como lágrimas de metal. Las palomas, liberadas de sus jaulas volcadas, volaron en círculos desorientadas antes de encontrar el cielo. «Mi casa será llamada casa de oración». Su voz no era un grito, pero cortaba más profundamente que cualquier espada. «Pero vosotros lo habéis convertido en una cueva de ladrones». El silencio que siguió fue roto solo por el batir de alas de las palomas al alejarse. Los sacerdotes, pálidos de rabia, retrocedieron. La multitud, por un instante, no vio a un hombre, sino una tormenta encarnada, una que no destruía, sino que revelaba. Y luego, como si nada hubiera pasado, se arrodilló y comenzó a recoger las monedas esparcidas, entregándoselas a sus dueños. «Esto no es tuyo», le dijo a uno de ellos, colocando una dracma en su mano temblorosa. «Ni lo fue nunca». La tormenta y la semilla. Las monedas, aún calientes por el sol de la tarde, tintineaban en las manos de los cambistas mientras él las devolvía una por una.
Algunos las aceptaron con vergüenza, otros con desafío en los ojos, como si quisieran desafiar a aquel que, con un gesto, había desmantelado años de engaño. Un hombre con una túnica gastada y con las manos marcadas por el duro trabajo intentó rechazar el dracma que le ofrecían. No necesito limosna, murmuró, agachando la cabeza. No es limosna, respondió colocando la moneda en su palma cerrada. Es lo que te quitaron cuando te dijeron que la bendición de Dios tenía un precio. El hombre se miró las manos, que ahora temblaban no por debilidad, sino por algo que parecía ira y alivio al mismo tiempo. Sin decir nada más, colocó la moneda en su cinturón y se alejó, no sin antes echar una última mirada a los sacerdotes, que todavía se arremolinaban como cuervos a la sombra de los pilares del templo. Entre ellos, se adelantó un fariseo de barba cuidada y ojos fríos como piedras de río, acomodándose los flecos de su manto con gestos calculados. ¿Con qué autoridad haces esto?, preguntó con voz meliflua, pero cortante como una espada envainada. ¿Quién te dio el derecho de perturbar el orden de la casa de Dios? Se puso de pie, sacudiéndose el polvo de las manos y miró al hombre como si viera no solo su ira, sino también la herida que la alimentaba. La misma autoridad que permite a un padre corregir a un niño cuando se pierde, respondió. Y el mismo que hace que un pastor deje las 99 ovejas para buscar la que se extravió. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos asintieron, otros, especialmente los que se beneficiaban de las ofrendas y sacrificios, entrelazaban fuertemente los dedos, como si temieran que sus propias manos los traicionaran. El fariseo no retrocedió. Las escrituras dicen que el templo debe ser sostenido. Los sacrificios, las ofrendas, todo tiene su lugar. Sí, asintió, acercándose lentamente, hasta que el fariseo sintió el calor de su presencia como un fuego que no quema, sino que expone. Pero cuando el lugar se vuelve más importante que el propósito, cuando la ley se usa para oprimir en lugar de liberar, entonces ya no es la casa de Dios a la que se sirve. El silencio que cayó fue tan denso que incluso el viento pareció contener la respiración. Los sacerdotes intercambiaron miradas. Algunos, los más jóvenes, bajaron la vista, como si de repente vieran el peso de su propia conciencia. Otros, como el fariseo, se endurecieron aún más. Cuidado, siseó el hombre, dando un paso atrás. Hay quienes no tolerarán tales palabras. Y hay quienes ya no tolerarán el silencio, respondió volviéndose hacia la multitud. Fue entonces cuando una mujer dio un paso adelante, rompiendo la barrera invisible que separaba a los observadores de los involucrados. Llevaba un vestido sencillo, descolorido por el sol, y en brazos llevaba a un niño enfermo, cuyos ojos febriles brillaban como brasas bajo la piel pálida. Señor, llamó con la voz quebrada por el cansancio. Los sacerdotes dicen que mi hijo no puede entrar al patio interior. Que tu enfermedad te vuelve impuro. Pero no tengo a dónde ir. Los fariseos entrelazaron sus brazos, listos para intervenir, pero él extendió su mano antes de que pudieran hablar. Tráelo. La mujer vaciló solo un instante antes de dar un paso adelante, y cuando colocaron al niño en sus brazos, la multitud contuvo la respiración. No hubo palabras, ni grandes gestos, solo un toque, una mano en una frente ardiendo por la fiebre y un susurro tan bajo que solo la madre escuchó. Levantarse. El niño abrió los ojos y lo que antes era fiebre ahora era solo cansancio. Un cansancio que se disipó cuando sonrió, débil pero vivo. Su madre lo abrazó contra su pecho, llorando en silencio, mientras los murmullos de la multitud se transformaban prorrumpieron en exclamaciones de asombro. Los sacerdotes no pudieron contener su furia. «¡Esto es una blasfemia!», gritó uno de ellos, señalando con un dedo tembloroso. «Nadie puede perdonar los pecados, ni sanar así, excepto Dios». Devolvió al niño a los brazos de su madre y se volvió hacia ellos, y por primera vez, su rostro no mostró tristeza, sino un dolor profundo, como si llevara no solo su ira, sino el peso de todas las veces que la ley había sido utilizada como una cadena en lugar de un puente. «Vosotros conocéis las Escrituras, pero no conocéis el corazón de quien las escribió», dijo, y su voz, aunque tranquila, hizo parecer que hasta las columnas del templo temblaban. «Si uno de vosotros tuviera una oveja que se cayera a un pozo en sábado, ¿no la sacaría? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja?». Nadie respondió. No pudieron. Porque la verdad, así dicha, no dejaba lugar a discusiones. El fariseo de antes, ahora pálido como la piedra caliza, dio un paso adelante,
pero fue interrumpido por un sonido inesperado, una risa. No eran burlas, sino risas claras e incrédulas de los niños que se habían acercado mientras los adultos discutían. Una de ellas, una muchacha con las trenzas deshechas, extendió la mano y tocó el borde de su manto. ¿Eres como el profeta Elías?, preguntó con los ojos muy abiertos. Se arrodilló, llegando a su nivel. No, pequeña. Solo soy alguien que vino a recordarles a todos que el Padre los ama. La niña sonrió, como si esas palabras fueran lo más simple y extraordinario que jamás hubiera escuchado. Los sacerdotes, sin embargo, no sonrieron. Sabían que habían perdido esa ronda, pero la batalla estaba lejos de terminar. Con miradas llenas de oscuras promesas, se alejaron murmurando entre ellos. La multitud, a su vez, comenzó a dispersarse, no sin antes tocar a los que habían sido curados, como si el milagro pudiera transmitirse por el contacto. Cuando el patio del templo quedó casi vacío, solo quedaron unos pocos, los que habían sido liberados, los que aún dudaban y los que, como la mujer con su hijo, no tenían más palabras, solo agradecimiento. Se quedó allí un momento, mirando el cielo donde las palomas habían desaparecido. Luego, como si sintiera un llamado que solo él podía escuchar, se giró para irse. Pero antes de partir, un último hombre se le acercó. Era uno de los cambistas, mayor que los demás, con profundas arrugas en el rostro y ojos que ya habían visto demasiado. Levantó una bolsa de monedas, no para ofrecerlas, sino para devolverlas. Yo, no puedo quedarme con esto, dijo, con la voz ronca. No después de hoy. Aceptó la bolsa sin mirarla. ¿Qué harás ahora? El hombre miró sus manos, marcadas por años de codicia, y luego el templo, que de repente le pareció extraño, como si lo hubiera visto por primera vez. No sé. Pero no aquí. No así. Él asintió, como si esa respuesta fuera la única que importara. Entonces ya has empezado. Y con eso, siguió su camino, dejando atrás no solo un templo perturbado, sino semillas que, por pequeñas que fueran, ya no podían ser arrancadas. Porque algunas tormentas no vienen a destruir, sino a limpiar la tierra, preparándola para lo que está por venir. Y lo que vendría, nadie podía imaginarlo todavía.